Ok, ahora hablemos de lo que es la ciencia cristiana. La madre de James Hetfield, Cynthia Hetfield, que muere cuando él tiene tan solo 16 años de edad y que por supuesto como las madres son de las que más influencia tienen en nuestras vidas. Esto lo podemos apreciar en una de las epístolas de Pablo a Timoteo cuando le escribe a su madre y abuela, le recuerda de la fe de ellas. Entonces no podemos menospreciar, más bien tenemos que tener en un alto valor la influencia alta de nuestras madres y abuelas, más que todo en nuestra cultura latina donde el matriarcado tiene más poder sobre nosotros, lo que dice nuestra abuela, que los abuelos. Pero ese es otro tema. Entonces James Hetfield nació en el año 63 y fue parte del equipo de fútbol de preparatoria. Interesante que desde los 9 años comenzó a tocar lecciones de piano. Esto me hace acordar que una vez Marcos Witt, alguien le pide que ore por él para que se le transfiera toda su unción y sabiduría. A lo que él le dice, no sea perezoso, vaya a estudiar. Es porque necesitamos prepararnos. Y si un vocalista de metal se formó desde niño y eso contribuyó a lo que él es hoy, a su formación musical, es bueno entonces recordar que la niñez es la mejor etapa para aprender música. Y también para grabar el álbum negro retomó sus clases de vocalización en una iglesia. Interesante. Entonces él cuenta personalmente que él estaba en el equipo de fútbol, pero él tenía su cabello largo. Era muy rebelde para esa época y el profesor, el coach, el entrenador le dice que necesita cortarse el cabello para poder ser parte del equipo de fútbol. Entonces dice James que ese fue un momento muy crucial en mi vida y me convertí en lo que soy hoy gracias a ese momento. Y agradezco a ese entrenador por desafiarme y forzarme a seguir mi camino y hacer lo que más deseaba. Y eso es tocar música, tocar la guitarra. En otra entrevista el mismo James dice, para poder conservar lo que tienes, tienes que darlo. Y me gusta mucho eso porque en ocasiones los talentos y las habilidades se utilizan para su propio beneficio o prestigio o fama. Y San Pedro en la primera epístola nos dice, todos somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que la mejor forma de crecer, de multiplicar los dones y habilidades es dándolos a otros. Obviamente esto no es un argumento para decir que Hatfield es cristiano, pero sí creo que es una lección, una gran lección de vida y que nos recuerda la doctrina de la gracia común, donde la lluvia y la luz del sol bendicen, benefician tanto a creyentes como a no creyentes. En cuanto a su madre Cynthia, entonces muere en el año 79 de cáncer. Ella tenía cáncer y, como lo mencioné, era muy leal a la ciencia cristiana, que no es ciencia y no es cristiana. Y ya vamos a ver qué es lo que significa eso. De su página web, la fundadora Mary Baker Eddy, a finales del año 1800, afirma lo siguiente. La ley de Dios, la ley del bien, son rudimentos de la ciencia divina. Este entendimiento más profundo de Dios, como el amor infinito y bondad invariable, nos lleva a la oración que sana, redime y restablece a cualquier persona. Hasta el momento todo suena bien. Una lectura superficial podría decir que es absolutamente bíblico o cristiano. Y en el brochure descargable de su página web continúa diciendo que en el año 1866 ella tuvo una lesión que la obligó a recurrir de todo corazón a Dios. Abrió su Biblia en el relato donde Jesús sanaba a un hombre rápida y completamente, y una nueva percepción de que Dios, el Espíritu, es la única realidad. Inundó su pensamiento y ella fue sanada espontáneamente, pero ella ansiaba saber cómo y por qué. Ahora, yo sé que esa sección puede ser aburrida o un poco larga, pero es mejor citarlo directamente de la fuente para que se vea para que lo podamos contrastar y analizar. Entonces vamos a disecar esta frase. Dice, primero vamos a mirar su definición y a formularle algunas preguntas. Vamos a bombardear esta creencia con algunas preguntas. Preguntar solo 3 cosas. Número 1, ¿qué tipo de lesión tuvo en su vida? ¿Qué tipo de cosa puso en riesgo su vida? Esta información introductoria que sale en la cara de la página es muy limitada. Podría ser engañosa porque no nos dice exactamente el diagnóstico médico. Y bueno, si es una creencia que se niega a utilizar la medicina, entonces ¿cómo saber un diagnóstico correcto? Y me llama la atención que el Evangelio de Lucas, que relata más milagros que cualquier otro,
es por un médico mismo. En una ocasión un hombre se presenta, Jesús lo sana y Lucas identifica cuál es la enfermedad que tiene. 2. ¿Qué relato sobre Jesús leyó? Tampoco nos lo dice, dejando su narrativa demasiado amplia y ambigua, pues dependiendo del relato, habría que valorar el contexto en que Jesús ejecuta dicha sanidad y realizar un ejercicio hermenéutico. Y esto dentro del libro del Evangelio donde está narrado, luego dentro del Nuevo Testamento y finalmente dentro de todo el Antiguo Testamento y la Biblia como unidad para poder ver qué tanta armonía tiene. Ella afirma que a medida que entiende mejor su relación con Dios, su salud es restaurada y transformada. O sea que, según esto, se refiere a un mejor entendimiento intelectual, experiencial o emocional, o las tres juntas. La sanidad física se pone dentro de la ciencia cristiana como una garantía. No obstante, los milagros, prodigios y maravillas hechas por Jesús y los apóstoles son más una credencial, una demostración de que son mensajeros de Dios, pero nunca una garantía por creer en Dios. De lo contrario sería idéntico al Evangelio de la Prosperidad, a un negocio, a un producto más en el mercado. Y la reciente pandemia ha dejado desenmascarados a muchos así llamados evangelistas de la prosperidad, en donde no se puede demostrar ese tipo de sanidades. Bien, y habría mucho más que hablar de esta, diría yo, esta secta o esta creencia, pero no nos vamos a desviar y vamos a seguir hablando entonces de Metallica. Esto es importante porque su experiencia, el trasfondo, es lo que lo llevó a componer ciertas canciones y a dejar plasmado allí sus emociones, su decepción con la religión, con la fe y la ira que llevaba por dentro, lo cual lo llevó a componer canciones tan estridentes, tan sucias musicalmente, con el sonido tan fuerte, porque estas canciones creo que como rockero la mejor forma de disfrutarlas es a un alto volumen. En otra entrevista o en un discurso mejor que James Hetfield da en la cárcel de máxima seguridad de San Quintín, él dice lo siguiente: si no fuese por la música, es muy posible que estuviera aquí, como muchos de ustedes, o mucho peor, estaría muerto. Voy a dejar el enlace en la descripción por si la quieres ver. De nuevo, es la gracia común sobre las personas. Y la música en este artista lo llevó a desahogar su agonía y dejar su ira en la música. Y esto es lo que vamos a ver. Entonces vamos a hablar de las líricas de la canción, la letra de Until It Sleeps, hasta que duerma. Esta es una canción que fue compuesta por James Hetfield y probablemente con algunas sugerencias y arreglos adicionales de Lars Ulrich, el baterista. Y la canción, como lo menciono, primeramente traduce hasta que se duerma, haciendo referencia a que el dolor lo abandone. Así que brevemente vamos a evaluar algunas cosas de la canción en cuestión y tener una idea de su significado y a qué nos hace alusión. Las frases que voy a citar no son exhaustivas, sino son algunas concisas, algunas que he seleccionado tal vez a mi preferencia. La frase 1 dice: ¿hacia dónde me llevo este dolor que tengo dentro de mí? Huyo, pero sigue justo a mi lado. Esta letra ya nos indica que la canción es acerca de un dolor profundo, una agonía que hay dentro del pecho. Quizás habla de convivir con ella, de llevarla, de portarla, no importa qué hagas o que se realice, el dolor sigue ahí y clama por ser libre de la misma manera. Se comunica mucha tristeza y mucho dolor. La siguiente frase que tenemos es: tal cual la maldición, tal mi extravío, lo alimentas y se queda. Esto hace parte de la alusión del videoclip y de la canción misma al pecado, el cual, representado en un monstruo pequeño, si le das de comer, crece y volverá a pedir a que lo alimentes. Pero a la vez, si alimentas el dolor que sientes con aquello que lo causa, entonces nunca se va a ir. De nuevo, utilizando el mismo ejemplo anterior, la droga causa dolor, pero si la alimentas con más dosis, esta permanecerá. Frase 3. Dime por qué me has elegido, pues no quiero tu apretón, no deseo tu codicia. Esta frase puede hacer alusión a la gran pregunta: ¿por qué le suceden cosas malas a la gente buena? Y habría que cuestionarnos quién es bueno realmente. ¿Por qué me sucede esto a mí y ahora?
¿Qué he hecho para merecer aquello? Esto me recuerda, no es por qué me sucede esto, sino por qué no me había sucedido antes. Pues el mundo es un lugar de sufrimiento, de dolor. En esta sección del video, James aparece en cuclillas, expresando una oración con sus manos y con su cuerpo y con el canto, preguntándole a Dios por qué le pasa esto a él. Aunque debo admitir que esta parte puede ser un poco ambigua, pues subjetivamente podría decirse que él también le pregunta al dolor mismo, ¿por qué lo ha escogido a él? Frase 4. El coro se repite until it sleeps, hasta que se duerma, como expresando un deseo. Esto expresa el deseo entonces de que el dolor se vaya. No obstante, respira un aire de existencialismo, lo cual conlleva simplemente a aceptar la tragedia, el dolor o el sufrimiento, ver la libertad de ese dolor como algo imposible. Entonces el artista expresa su deseo de que el dolor se duerma. Es como una especie de incredulidad de que en la vida hay que convivir con el dolor y no es posible ser libre de él. Ahora, no digo que la canción promueva el uso de las drogas, pero creo que en el mundo de hoy la forma más eficiente es por medio de las drogas. Y esto se puede ver en otras obras como Brave New World de Aldous Huxley, en donde las personas se toman esta pastillita. Y hay un eco de eso en las películas de Matrix, en donde se toma la pastilla como el placebo, como cuando Cypher, el que traiciona a Neo, dice: la ignorancia es una bendición, y se come pues allí la carne que se está comiendo. Dejemos entonces las líricas hasta acá. En resumen, podríamos hablar que habla de mucho dolor, de mucha tristeza. La pregunta que nos podemos hacer es: ¿podemos ser libres? ¿Podemos tener paz? ¿Podemos ser libres de la ansiedad que nos estrangula en este mundo? ¿Ser libre de esa tragedia? Continuemos entonces con el videoclip.